inteligencia artificial, reconocimiento facial y vigilancia masiva. ¿En qué contextos son aceptables? Esta charla está siendo redactada y moderada por Rubiela Gaspar, que es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con especialización en Derechos Fundamentales y Tutela Jurisdiccional por la Universidad de Pisa, Italia, actual coordinadora legal de políticas de la hiperderecho. Ha sido colaboradora del Tribunal Constitucional de Perú por casi 4 años. Es becaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la situación de casos y becaria de investigación en derechos humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, México. Y quien va a ser ponente panelista es Silvia María Calderón López, investigadora independiente con formación en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido consultora para organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional e internacional con énfasis en derechos humanos. Su experiencia profesional está centrada en la promoción y defensa de derechos humanos con enfoque en la investigación jurídica en derecho constitucional, privacidad y protección de datos personales y derechos digitales. Experiencia como ponente en RightsCon, Taiwán y Costa Rica, Abre Latam con Datos 2023 y CPDP Latam 2024-2025. Así que, Silvia, ¿estás lista? Hola, buenos días. No sé si me pueden ver y escuchar. ¿Me escuchas, Silvia? Sí, no sé si me escuchan a mí. Escuchamos un poco bajito. Ya, me escuchan mejor. Ahora escúchame mejor. Si tienes como algo de presentación, puedes pasar a ponerla. Sí, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, tiene como un Menti, ¿correcto? Sí. Ya, vale. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, esta sesión la estaba compartiendo con mi compañera y amiga Rubiela Gaspar, quien también pues se encuentra acá y que tenía el gusto de compartir este espacio conmigo. Buenas tardes. Hola. Con todas y todos, con todos. Creo que no tengo activada la cámara, pero sí, Silvia, muchas gracias por hacer la precisión y bueno, saludos con todos los presentes. Hoy día vamos a mencionar algunas tendencias a la situación marco en la que se encuentra la inteligencia artificial usada para el reconocimiento facial y la consecuente vigilancia masiva que eso trae. Sabemos que actualmente existen retrocesos en materia de derechos humanos a nivel regional, retrocesos también no solamente para, digamos, en temas de defensores de derechos humanos, especialmente defensores ambientales, en materia también de algunas políticas públicas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad. Y sobre todo hay algo que marca la región, que es el avance de la criminalidad, del crimen organizado, y con ello hay una serie de medidas que proponen los gobiernos para, pues finalmente, para contraatacar o para reducir este avance de la delincuencia. Y lamentablemente, pues ahí la tecnología o el tecnosolucionismo aparece y los gobiernos empiezan a confiar desde el sesgo de la automatización en estas herramientas. Y bueno, en ese sentido se usa la inteligencia artificial para el reconocimiento facial, para la captura biométrica, para modelos de aprendizaje automático, para uso de bases de datos a gran escala. Entonces, teniendo en cuenta más o menos ese marco, vamos a escuchar a Silvia para que nos pueda comentar un poco más, si es que con esta pregunta atravesando la discusión, ¿no? Si es que existe algunos contextos en el que el reconocimiento facial y el uso de la inteligencia artificial podría traer más beneficios que en otros y podría utilizarse de forma provechosa reduciendo los riesgos como la vigilancia o el uso de datos masivos. Así que con ello te escuchamos nuevamente, Silvia, muchas gracias. Gracias a ti y también muchísimas gracias a los organizadores que nos permiten el tiempo para hablar hoy un poco acerca de estas ideas dispersas que han surgido a través del tiempo.
Para comenzar, quisiera que todos pudieran ingresar a este link. Tienen un código o pueden utilizar el código QR. Si ya están dentro, podemos comenzar. Son situaciones en las que ustedes pueden ir escogiendo la variable con la que se sientan más identificados. No hay una respuesta buena o mala. Aquí en esta conversación pueden surgir distintas posiciones y todas son aceptables, como cada quien tiene una. Y bueno, para comenzar, tenemos el escenario del aeropuerto. Yo les voy a leer rapidísimo sobre qué trata. Y bueno, el sistema del aeropuerto implementó tecnología avanzada en la que se encuentran cámaras y sistemas de reconocimiento facial. El aeropuerto cuenta con un sistema para brindar una experiencia de llegada sin contacto, fluida y segura. El proceso promete seguridad y un tránsito más rápido y ágil. Lo acepto, esto facilita la seguridad y agiliza el tránsito. No lo acepto, esto invade mi privacidad y no quiero que se almacene mi información. Vemos que 5 personas lo han aceptado, vamos 7, 4 no lo aceptan. Seguimos en 5 con no lo aceptan, 8 lo aceptan, 10. Bueno, vemos que la tendencia por la que se están inclinando más personas es lo acepto, esto facilita la seguridad y agiliza el tránsito. Muchas gracias y bueno, voy a pasar a la siguiente slide por el tiempo. Ahora, rebeldes y prófugos de la justicia. El sistema de reconocimiento facial es un software que corre sobre las cámaras de videovigilancia de la ciudad con el objeto de identificar a aquellas personas con pedido de captura por encontrarse rebeldes o prófugos de la justicia. Lo acepto, es una cuestión de seguridad. Necesitan encontrar a los rebeldes o prófugos de la justicia y tenemos no lo acepto, puede contravenir derechos fundamentales. Y aquí vemos que 7 personas lo aceptan. Muy bien, muchas gracias. 8, 10 y tenemos otra tendencia que es sobre aceptación, ¿lo aceptan? Ok, muchas gracias, 12 personas. Voy a pasar a la siguiente slide. Luego tenemos una tendencia en un concierto. Una cantante usó un software de reconocimiento facial en un concierto que celebró en Los Ángeles para detectar acosadores entre su público. En las declaraciones a la revista, un director de seguridad explicó que el equipo de la cantante instaló una carpa en la que los admiradores de la cantante podían ver clips de sus ensayos mientras sus caras eran detectadas por un programa informático. No lo acepto, es un lugar privado donde debería priorizarse la privacidad de los asistentes. Lo acepto, es una cuestión de seguridad y deben encontrarse a los acosadores. Creo que ahí hay un typo con el caption, pero si puedes repetir oralmente. Muchas gracias. Creo que se traslapó, pero bueno, la tendencia principal era, no lo acepto, es un lugar privado donde debería priorizarse la privacidad de los asistentes, que sería la imagen de Taylor Swift, y luego tenemos la Kiss Cam, que es de Coldplay. Lo acepto, es una cuestión de seguridad y deben encontrarse los acosadores. Bueno, me disculpo por esto, no lo tenía mapeado que iba a pasar, pero bueno, supongamos que la tendencia principal es lo acepto, es una cuestión de seguridad y deben encontrarse a los acosadores, que sería la Kiss Cam. Y bueno, luego tenemos las fronteras, que sería el país A y el país B mantienen una frontera segura a través de una operación de seguridad que utiliza tecnología avanzada, sensores, cámaras, reconocimiento facial, inteligencia artificial y recursos humanos, patrulla fronteriza, militares para monitorear y controlar la frontera, respondiendo a la migración irregular y el tráfico de drogas y armas. Además, mantienen acuerdos de cooperación biométrica para la identificación de criminales. Lo acepto, es necesario para controlar la migración ilegal, identificar criminales y detener el tráfico de drogas y armas. No lo acepto, los migrantes tienen derecho a migrar sin vigilancia. Acá vemos las tendencias muy similares entre lo acepto y no lo acepto. Así que muchísimas gracias por estar participando.
Y bueno, vemos que la mayoría escogió lo acepto, es necesario para controlar la migración ilegal e identificar criminales, detener el tráfico de drogas y armas. Y bueno, con esto termina esta actividad y paso ahora sí a la presentación. Muchísimas gracias por haber participado. Bueno, como pueden ver, la charla trata sobre la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y la vigilancia masiva, en qué contextos es aceptable. Ya tuvimos unos contextos previos en los cuales teníamos diversidad de opciones para elegirlas, pero quería comenzar con esta frase de un libro: uno tenía que vivir y vivir en instinto, asumiendo que cada sonido que producía era escuchado y que menos que se hallara en la oscuridad, cada uno de sus movimientos era objeto de escrutinio. Esta frase proviene del libro de George Orwell de 1984, que aunque fue escrito y publicado en 1949, sigue teniendo relevancia. Sigue habiendo estados totalitarios, también sigue utilizándose la vigilancia masiva, y todavía las letras de George Orwell siguen presentes en nuestra actualidad, pese a que el contexto era distinto y que las tecnologías tecnologías de la información han ido avanzando. Pero bueno, ahora sí, aterrizando, tenemos 3 conceptos que engloban toda nuestra charla. La inteligencia artificial, que es una tecnología utilizada para automatizar respuestas que normalmente requieren de inteligencia humana a través de aproximaciones computacionales. Los sistemas de inteligencia artificial a menudo pueden producir buenos resultados en ciertas tareas complejas que, cuando son realizadas por los humanos, requieren cognición. Sin embargo, estos sistemas los hacen mediante usos de mecanismos computacionales que no se parecen ni coinciden con pensamiento humano. Luego tenemos el reconocimiento facial, que es una tecnología que identifica o verifica la identidad de la persona mediante análisis de sus rasgos faciales. Y la vigilancia masiva, que es un monitoreo sistemático y a gran escala de las actividades o comunicaciones de muchas personas, generalmente realizado por gobiernos o empresas para fines de seguridad o control. Todos estos conceptos pueden ser utilizados en el mismo momento por gobiernos o actores privados, y también pueden tener consecuencias en nuestros contextos. Pero bueno, tenemos derechos humanos que se supone que están presentes tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital. Son derechos que nos conciernen a todos, son universales, inalienables e inherentes a todas las personas, sin importar su origen, sexo, raza, religión o cualquier otra condición. Estos son algunos de los derechos humanos que se encuentran presentes y que el día de hoy nos importan más. Obviamente no agoto todos los derechos humanos, pero existe la libertad e igualdad, la libertad de expresión y asociación y la privacidad, que se encuentran en todos estos contextos que fui mencionando. Pero bueno, los contextos que fui mencionándoles son contextos que actualmente están vigentes en el contexto latinoamericano. Por ejemplo, el del aeropuerto, se trata de un sistema de un aeropuerto. El primero que fue implementado a nivel de Latinoamérica fue en el aeropuerto de Carrasco, de Montevideo. Algunas personas tuvieron que cruzar este aeropuerto estos días para poder llegar a Córdoba, por ejemplo. Y bueno, algunos derechos que podrían haberse vulnerado durante su tránsito por este aeropuerto fue la privacidad, la protección de datos, el consentimiento, si no consintieron su tratamiento de los datos personales. Luego tenemos el sistema de reconocimiento facial, que corre sobre las cámaras de videovigilancia de la ciudad con el objeto de encontrar a personas con pedido de captura por encontrarse rebeldes y prófugos de la justicia. Los derechos que podrían haberse vulnerado son la libertad de asociación, la libertad de expresión, la privacidad, el principio de inocencia, y también crea un riesgo para la sociedad si llega a usarse de forma indebida, porque la libertad de expresión y la libertad de asociación, las personas que se encuentren en los espacios públicos, no significa que todas esas personas sean prófugos o rebeldes, y que a todas se les debería aplicar por igual hasta encontrar a solo esta persona. un aviso que tiene como más 2 minutos para cerrar, ¿vale? 5 minutos, gracias.
Gracias. Gracias. Y bueno, estos fueron algunos derechos que podrían haberse vulnerado. Luego tenemos la frontera, hablaba de Estados Unidos y México, que mantienen una frontera segura, pero que las personas que cruzan por esas fronteras podrían haberse vulnerado los derechos de privacidad, protección de datos, consentimiento, la igualdad y no discriminación, el principio de inocencia, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, porque aunque sean migrantes, no significa que dejen de tener derechos humanos o que por ser un grupo vulnerable se les vulneren más sus derechos humanos. Luego tenemos acá el reconocimiento facial que utilizó Taylor Swift en uno de sus conciertos para buscar acosadores. Los derechos que también podrían haberse vulnerado fueron la privacidad, la protección de datos y el consentimiento, pero no es el único concierto en el cual se han utilizado este tipo de reconocimiento o tipo de vigilancia. También está el más reciente, que fue Coldplay utilizando su Kiss Cam. Estas personas no consintieron que mostrarse en esta escena, aunque estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. Y bueno, aquí puse un ejemplo más, pero el informe anual de la RELE, de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, habló sobre las restricciones del espacio público y cívico y de la autocensura en Nicaragua. Estas restricciones tuvieron sus orígenes a raíz de las protestas del 2018 que implementó el gobierno autoritario y que hasta el día de hoy tienen consecuencias en su población debido a tipos de vigilancia masiva. Algunas personas ahora se encuentran en el exilio, forzadas a consecuencia de amenazas, hostigamiento y personas que han sufrido un riesgo por su profesión, por sus opiniones o sus actividades sociales como protestas en un espacio público. Uno de los efectos inhibitorios fueron la autocensura, los derechos que fueron vulnerados, la libertad de expresión y asociación, la libertad de tránsito, entre otros. Y bueno, ahora después de hablar un poco de forma muy rápida qué derechos fueron vulnerados, vuelvo a hacer la pregunta: ¿en qué contextos es aceptable? ¿Y cuándo deja de ser aceptable? Para mí, personalmente, he llegado a la conclusión de que en estos contextos no son, sí, no son o sea, fáciles de discutir, pero no significa de que sea aceptable la vigilancia masiva, el uso de tecnologías de inteligencia artificial. ¿Y cuándo dejaron de ser aceptables? Cuando se vulneraron derechos humanos, cuando se transgredieron derechos humanos de grupos históricamente vulnerables, cuando no hay un respeto por los derechos humanos, cuando no existen leyes, reglamentos claros, cuando no existe un consentimiento previo, libre e informado, cuando no existe transparencia en cómo funcionan los sistemas y sus objetivos, cuando no existe una explicación lógica sobre por qué implementaron una medida en un lugar determinado y con qué fin, cuando no existen mecanismos claros y eficientes para defender el derecho a la privacidad, cuando a través de la vigilancia masiva la privacidad de terceras personas que no están relacionadas con la investigación pretendida se vulnera y que a su vez legitima la práctica de la pesca milagrosa, y cuando su uso masivo es desproporcionado e ilegítimo. Y bueno, para mí estos contextos no son aceptables. El uso de estas tecnologías de la información en estos contextos no son aceptables y personalmente casi en ningún contexto debería ser aceptable. Así que termino con esto. Muchísimas gracias y perdón por pasarme el tiempo. Así, en el contexto de relámpago, pasamos a la próxima charla, pero esa va a ser la última antes de nuestro almuerzo. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Es algo que quedó como muchísimo bien presentado, con interacciones muy buenas. Me gustan bastante los memes para presentar también, entonces es algo que conecta bastante. Muchísimas gracias. La próxima charla de relámpago tiene como título Cyberacoso y Burnout, impactos psicosociales en defensoras de derechos humanos, y tiene como personas presentes Luis Fernando Arias, que sería la moderación virtual, que es el coordinador de seguridad digital